Silenciar, ocultar participante, ocultar vista propia. ¿No te aparece renombrar? No, dice silenciar mi audio, iniciar video, anclaje, ocultar participantes que no tienen video. Bueno, Si vamos. la otra vez lo hice, cambié el nombre, entré un rato con el nombre de ella. Así. Me parece que es antes de entrar, ingeniero, Antes de a la entrar, reunión, me parece, si no recuerdo mal. No, adentro también se podía modificar. adentro se podía modificar, sí, yo la No, otra vez no, lo no recuerdo modifiqué. cómo se hacía, pero sí, sé que Pero se puede. se puede. Se puede, sí se puede hacer, bueno, ya vamos a hacerlo. Así que bueno, yo voy Dale. a comenzar porque son casi las 5. Sí, dale, dale. Adelante. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a empezar los que estamos conectados. En esta primera parte de la clase de hoy, vamos a afianzar, porque en realidad hay algunos aspectos que ya los conocen, los criterios de diseño, particularmente del método LRFD, que es el que aplicamos para estructuras de acero. Un segundo, ahí está. Vamos a empezar con una introducción de algunos aspectos generales, y en este sentido, al hablar de diseño, es importante distinguir que el término diseño dentro de la ingeniería estructural lo utilizamos en dos contextos. El primer contexto es para definir un proceso general por el cual se va a seleccionar y proyectar el sistema estructural de una obra determinada, de una obra civil, que es lo que nos interesa a los ingenieros civiles, con el objeto de que ese sistema estructural haga que la construcción sea segura, durable, sustentable, este es un aspecto muy importante hoy en la ingeniería civil, y factible de construir. Entonces, dentro de este contexto, a la palabra diseño la asociamos al proceso de diseño estructural completo. Pero también se la usa a la palabra diseño para referirse en particular a los métodos que utilizamos para verificar o dimensionar los distintos componentes que integran ese sistema estructural. Es decir, dimensionamiento, verificación de vigas, columnas, losas, ¿no? En este sentido es frecuente, sobre todo a veces en los libros, encontrar libros de diseño de estructuras de hormigón armado, libros de diseño de estructuras de acero, y cuando ustedes ven los contenidos de esos libros, lo que se observa es que los temas incluidos tienen que ver con la verificación o dimensionamiento de distintos componentes de ese material. Así, si tomamos esta imagen, le hago una consulta. ¿Ustedes ven el cursor que se mueve? Sí, ingeniero. Sí, profe, se ve. Bien, gracias. Porque uno de los problemas que teníamos en algunas clases utilizando el BBB es que yo moví el cursor, pero en la pantalla ustedes no lo veían. Bueno, entonces ya sé que puedo utilizar el cursor. Entonces les decía, si tomamos como ejemplo esta figura, la primera aplicación de la palabra diseño se referiría al proceso por el cual proyectamos todo el sistema estructural de ese edificio. Mientras que con la segunda acepción, por ejemplo, al hablar de diseño de una riostra, recordemos, ¿no?, que esta imagen está mostrando un sistema estructural en acero que denominamos pórticos, porque están las columnas y las vigas, arriostrados, porque aparecen estas riostras, y en particular estos se denominan pórticos arriostrados concéntricamente. Entonces les decía,
La segunda acepción o contexto en el que se usa esta palabra diseño se referiría, por ejemplo, a cómo diseñamos o verificamos cada una de las riostras, vigas y columnas de ese edificio. Bien, volvamos un poco a ese uso general del proceso de diseño. Cuando toda obra civil tiene asociado un sistema estructural, ¿no? Ahora, recordemos que lo más importante de la obra civil es que se cumpla la función para la cual fue proyectada. El sistema estructural es algo necesario, pero no es lo más importante de esa construcción civil. El sistema estructural tiene que cumplir una serie de funciones, pero tiene que adecuarse, tiene que adaptarse a una serie de requerimientos y condicionantes. Entonces, por más que el sistema estructural sea importante, cuando diseñamos ese sistema tenemos que tener en cuenta requerimientos funcionales y arquitectónicos. Tenemos que tener en cuenta el costo de la estructura, esto es un aspecto muy importante, y es quizás lo que más le importa, por ejemplo, al propietario. ¿Cuánto sale la estructura en particular, pero la obra en general? Hay que tener en cuenta aspectos constructivos. Es decir, por ejemplo, si estoy diseñando una viga para una nave industrial que tiene 25 metros de luz, tengo que ver, por ejemplo, cómo voy a transportar esa viga, si la voy a armar de 25 metros de luz, la voy a fabricar de 25 metros de luz en el taller, si la voy a fabricar en dos partes, cómo la voy a transportar, cómo la voy a ensamblar en la obra. Voy a necesitar una grúa, qué características tiene esa grúa, la consigo la grúa, cuánto me sale. Y también es fundamental tener en cuenta requerimientos de durabilidad y sustentabilidad. En lo que hace a las características específicas del sistema estructural, las propiedades que a nosotros nos interesa como diseñadores, son propiedades de tipo estructural. La rigidez, la resistencia, fundamental, para que la estructura sea segura, la estabilidad, y en el caso particular de las construcciones sismo resistentes, por ejemplo en nuestra zona, la ductilidad es un factor también de mucha importancia y que está presente en los criterios de diseño que utilizan los reglamentos modernos, ¿no? Bien, en esta imagen, esta diapositiva, he tratado de resumir, esto no es una receta, es simplemente una guía o una orientación, de acuerdo a, no sé, a mi experiencia. Alguien puede pensar distinto, porque no, les reitero, no es una receta que se cumple en forma obligatoria, pero un resumen que trata de explicar los aspectos principales del proceso de diseño. Esto, por ejemplo, ustedes lo van a aplicar en el trabajo práctico integrador de la nave industrial. Hay una etapa inicial, que bueno, yo le puse etapa conceptual por llamarla de alguna manera, donde, conociendo los requerimientos de la obra, sus características, funciones, hacemos un planteo conceptual de la estructura. En ese planteo conceptual hay que tener en cuenta qué materiales estructurales vamos a utilizar. Recuerden, también en esta materia vamos a utilizar, por una cuestión de cómo está organizado el plan de estudio, acero y madera. En otras materias han utilizado hormigón armado. Pero en la vida profesional muchas veces utilizamos una combinación de materiales, utilizando para cada elemento el material que nos resulta o nos parece más conveniente, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, ahora en la nave industrial van a utilizar una estructura de acero, ¿no? Porque estamos haciendo un trabajo didáctico sobre estructuras de acero. Pero en un trabajo profesional a lo mejor utilizan, no sé, correas de madera, las vigas de acero y las columnas y muros de cerramiento de hormigón armado y mampostería, y están utilizando 3 o 4 materiales estructurales, porque
de acuerdo a las características de esa construcción, es lo que resulta, según la opinión del diseñador, como más conveniente. Entonces, una vez que hemos adoptado los materiales estructurales, tenemos que definir tipos estructurales, es decir, si vamos a usar columnas en voladizo, pórticos totalmente empotrados con rigidizaciones, es decir, muros, podríamos usar tabiques de hormigón armado. Y una vez que hemos definido los materiales de tipo estructurales, hay que esa estructura darle una organización espacial. Y este es un aspecto de mucha importancia, es un aspecto que vemos en las evaluaciones que a ustedes les resulta difícil, y dentro de todo es lógico que este tema les cueste, porque en realidad es algo que entiendo que no han practicado en toda la carrera, no sé si en hormigón 1, pero prácticamente todo lo que han visto sobre aspectos estructurales tienen que ver con estructuras simples, trabajando en el plano, ¿no? Pero bueno, empezando por la nave industrial y bueno, y después con otros ejemplos o casos, este tema de la organización espacial es de mucha importancia y es lo que asegura que la estructura trabaje adecuadamente en su conjunto. Bien, en la segunda parte de esta etapa inicial tenemos que hacer una estimación de las dimensiones estructurales. Esto es lo que normalmente se denomina también predimensionado. Cuando hemos definido el planteo estructural y predimensionado los elementos estructurales, podemos pasar a una segunda etapa que es más, o que tiene que ver con la aplicación de reglamentos, con la aplicación del análisis estructural, y entonces acá comenzamos haciendo el análisis de cargas, vemos cuál es el peso, cuáles son las sobrecargas de servicio, si tenemos que considerar nieve, viento, el sismo, es decir, todas las cargas actuantes sobre la estructura y sus combinaciones. Este es un tema que ya hemos comenzado a estudiar la clase anterior y que ustedes lo van a tener que aplicar prácticamente en todos los trabajos prácticos y ejercicios que hacemos en esta asignatura. Una vez que hemos hecho el análisis y las combinaciones, pasamos a la parte de análisis estructural. Esto tiene que ver directamente con los métodos que ustedes aprendieron en la asignatura que se llama Análisis Estructural 1, y el objetivo, ¿cuál es? Es determinar las solicitaciones en todos los elementos estructurales y también calcular desplazamientos y deformaciones. Con los resultados del análisis estructural vamos a hacer una serie de verificaciones, es decir, cada viga, columna, correa, riostra, todos los elementos estructurales tienen que ser verificados en base a una serie de criterios reglamentarios que hoy vamos a comenzar a analizar para las estructuras de acero. Una vez finalizada esa verificación, podemos pasar al detallado de la estructura. Hay que definir todos los detalles, esto es un tema de mucha importancia, y acá es donde aparecen las conexiones, que en estructura de acero es un aspecto fundamental. No solo hay que diseñar las conexiones, sino que hay que calcularlas para que resistan adecuadamente las solicitaciones, y utilizando fundamentalmente los medios de unión que disponemos hoy, son principalmente la soldadura y los pernos. Y con todo eso ya estamos listos para preparar toda la documentación técnica de la obra, que incluye planos generales, planos de detalle, especificaciones técnicas, pliegos, bueno, todo lo que haga falta. En esta descripción yo les he presentado los distintos pasos como una secuencia, es decir, termino uno, paso al otro y así sucesivamente, pero en la experiencia vemos que es necesario realizar ajustes y modificaciones, es decir, a lo mejor cuando termino el análisis estructural veo que los desplazamientos son excesivos, o cuando estoy verificando los miembros detecto que las columnas no tienen la capacidad adecuada, o que no puedo hacer algunos detalles. Entonces, en distintos pasos de este proceso,
a veces es necesario volver hacia atrás y reiniciar el proceso. Ese volver hacia atrás puede significar que a lo mejor un cambio menor, como aumentar la dimensión de una columna, o puede significar un cambio importante, como cambiar los materiales. Por ejemplo, había hecho un muro de mampostería y no verifique, lo voy a hacer de hormigón armado. Cambiar los tipos estructurales, la organización espacial, es decir, hacer un proyecto completo. No sé si tienen alguna duda o consulta. Acuérdense, y más a esta hora, es muy fácil quedarse dormido mientras yo los aburro con esta charla, pero si tienen alguna duda, consulta, abren el micrófono y lo hacen, ¿no? Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a empezar una descripción de los métodos de diseño que se utilizan reglamentariamente, y básicamente hoy son dos. Uno es el que se conoce como diseño por tensiones admisibles. Hoy ese método se emplea, por ejemplo, para las estructuras de madera. Es decir, que más adelante, en esta misma asignatura, vamos a analizar el reglamento CIRSOC 601, que es para estructuras de madera, que está basado en este criterio. Un aspecto fundamental, o sea, lo único que he querido destacar en esto para que se lo graben a fuego, es que, en general, cuando trabajamos con el método de diseño por tensiones admisibles, las combinaciones de carga que utilizamos son combinaciones de carga en estado de servicio. El segundo método, que ustedes ya conocen, es el diseño por estados límites. En particular, hay un método que se originó, digamos, los primeros que comenzaron a aplicarlo fueron algunos reglamentos americanos, y se denomina por sus siglas en inglés método LRFD. Este método es el que emplea actualmente la reglamentación argentina, tanto para estructuras de acero, como vamos a ver en este curso, como para estructuras de hormigón armado, que es lo que, no sé si todos, pero algunos habrán visto en la asignatura Hormigón 1. Así como decíamos recién que en el método por tensiones admisibles se utilizan combinaciones de carga en estado de servicio, en el método LRFD se utilizan combinaciones de carga en estado último para verificar todos aquellos estados que tienen que ver con la seguridad o resistencia de la estructura. A esas combinaciones de carga en estado último, a veces también se las denominan cargas mayoradas, por si lo encuentran así en la bibliografía o en algún reglamento. Entonces ahora nosotros vamos a dejar momentáneamente el diseño por tensiones admisibles y vamos a ver en estas clases de estructuras de acero el método de diseño por estados límites o LRFD. Recordando, así simplemente un comentario de lo que es el método de diseño por tensiones admisibles, he utilizado una notación un poco antigua, o sea, es la que se utilizaba en Argentina, por ejemplo, cuando el CIRSOC estaba basado en el método de tensiones admisibles. Se determinan las tensiones, esto está hecho en forma genérica, las tensiones que producen las cargas de servicio en los distintos elementos, y estas tensiones se comparan con una tensión admisible, que obviamente depende del material. Esa tensión admisible, para el caso del acero, se calculaba como la tensión de fluencia dividido un coeficiente de seguridad. Ese coeficiente de seguridad es función de distintos factores, es un factor mayor que 1, y en el caso de las estructuras de acero, los valores usuales, según el caso, estaban en el orden entre 1,3 y 1,6. ¿Sí? Lo que hacíamos en definitiva es reducir
la tensión de fluencia o la tensión de fluencia por corte por un factor de seguridad mayor que 1. Esa es la esencia o el aspecto fundamental del diseño basado en tensiones admisibles. El método de diseño por estados límites es un poco más complejo, como ustedes ya conocen y vamos a repasar en esta clase. En lo conceptual, el diseño por estados límites se basa en considerar una serie de condiciones o requerimientos, eso es lo que llamamos estados límites, y esos estados límites tienen por objeto que todos los miembros estructurales y la estructura en sí cumplan con el comportamiento requerido o esperado para esa estructura. Es decir, es una definición general, ahora lo vamos a ver con más detalle, con ejemplos, a ver cuáles son esos estados límites, pero antes vamos a mencionar que esos estados límites se dividen en dos grupos, y esto es muy importante que lo tengan en claro. Dentro del método LRFD hay estados límites de servicio, que son aquellos que aseguran el comportamiento adecuado de la construcción ante cargas de servicios, evitando que se produzcan deformaciones excesivas, vibraciones, es decir, problemas que tienen que ver con el funcionamiento de la construcción. Los estados límites de servicio se relacionan con un adecuado funcionamiento. Por otro lado, en el segundo grupo, tenemos estados límites últimos o de resistencia. Estos estados límites se vinculan a la capacidad resistente ante las cargas últimas, con el objeto de evitar la falla estructural y los daños severos que son irreparables. Es decir, que los estados límites son totalmente distintos, perdón, los estados límites últimos son totalmente distintos a los estados límites de servicio y se relacionan directamente con la seguridad de la construcción. Cuando diseñamos una estructura, tenemos que asegurar de que se cumplan ambos. Si bien, desde un punto de vista de las consecuencias que traen aparejados, los más importantes son los estados límites últimos, porque en definitiva se relacionan con la seguridad de la construcción. Estos temas los vieron en hormigón, ¿no es cierto? ¿Alguien cursó hormigón 1? Sí, lo vimos en hormigón. Bien. Disculpen entonces la repetición, pero van a ver que en distintas clases vamos a repetir y reincidir explicando algunos temas, pero lo hacemos fundamentalmente porque vemos problemas en las evaluaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros en una evaluación estamos analizando algún elemento estructural, la viga principal de una viga de una nave industrial, y les pedimos con una pregunta simple de que enumeren los estados límites que debe cumplir esa viga, y lo que ocurre en la gran mayoría de los casos es que se olvidan de indicar el estado límite de servicio. Es decir, enumeran a lo mejor algunos de los estados límites últimos y se olvidan de los estados límites de servicio. Entonces, les reitero, en principio, por las consecuencias que traen aparejados, que están vinculados con la seguridad, los estados límites últimos son más importantes, pero como diseñadores, y el reglamento lo exige, tenemos que cubrir o cumplir todos los estados límites de servicio y los estados límites últimos. Bien, vamos a repasar ahora, así, entrando un poco más de detalle, cómo verificamos los distintos estados límites. Empezamos por los estados límites de servicio. En general, esta verificación lo que implica es determinar los desplazamientos máximos y verifica en puntos característicos principales de la estructura,
y verificar que esos desplazamientos máximos no exceden de ciertos valores límites. Esos valores límites están indicados en una tabla que se encuentra en el capítulo L del reglamento CIRSOC 301. Perdón, acá me he equivocado. Es reglamento CIRSOC 301 del año 2005, que es el que define los requerimientos para estructuras de acero en general, caso particular de edificios de estructuras tipo edificio. Entonces, si consideramos, por ejemplo, una viga, la viga, algunos de ustedes están trabajando en la nave industrial con una viga de almadena, entonces, si aplicáramos la condición del estado límite de servicio a esa viga de almadena, lo que tenemos que hacer es determinar la flecha máxima, que normalmente se produce en el centro de la viga, y esa flecha máxima compararla con una flecha admisible, o un valor límite, que se obtiene de tablas del reglamento. En general, las flechas admisibles se definen como la luz de la viga que estamos verificando, dividido un número n. ¿Tienen idea más o menos cuánto vale este n? 10, 20, 100, 500. ¿Han visto algo? Entre 200, 100, 200, por ahí. Ah, muy bien, estamos en esos valores, ¿no? Está bien, digo, para tener una... Nosotros, ya se los hemos comentado, no le exigimos que se sepan valores de memoria, si no le vamos a pedir, dígame para el tal caso cuánto vale la flecha admisible, y ustedes en memoria tienen que decir luz sobre 350, no hacemos eso, es decir, pueden consultar el reglamento. Lo que sí es importante es que tengan una cierta noción, una idea de qué valores estamos hablando, es decir, si me dicen luz sobre 10, es una barbaridad, ¿no es cierto? Sería en una viga, no sé, que puede tener 15 metros de una nave industrial, si es sobre 10, el desplazamiento sería 1,5 metros. Bueno, de cualquier forma, por más que el reglamento da estas verificaciones, cuidado, es responsabilidad del diseñador, es decir, de que está haciendo el cálculo. Esto no se los digo para esta materia o para las evaluaciones, se lo digo después para el ejercicio profesional. Cuidado, porque hay casos donde hay requerimientos especiales, o donde tenemos que tener en cuenta las características particulares de cada situación, y a lo mejor el utilizar los valores límites que da el reglamento no es suficiente. Por ejemplo, para poner algún caso real, yo acá les mencionaba el caso de estructuras que soportan equipos sensibles. Perdón. A mí me tocó una vez, hace un tiempo, diseñar una estructura de acero, no sé, tenía 20, 25 metros de altura, y sobre esa estructura hay una base donde se iban a montar radares. Entonces, las características de funcionamiento del radar, para que lo haga en forma adecuada, imponen, o sea, los desplazamientos laterales, los movimientos, las rotaciones que podía experimentar ese equipo para que funcionara adecuadamente, eran mucho más estrictos que los valores normales que trabajamos en esa estructura. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Otro caso, sobre todo cuando hay vigas de grandes luces, si ustedes tienen, supónganse, no sé, en una nave industrial que tiene a lo mejor 20 metros de luz, si calculan con los valores el límite, a veces las flechas, por más que cumple la relación luz sobre 250, a veces los valores son muy grandes, ¿no? Y entonces, eso puede llevar a deformaciones o desplazamientos que no son admisibles por otros elementos. Por ejemplo, las chapas se deforman, donde están las fijaciones, se producen agujeros o deformaciones que después hacen que ingrese la lluvia. Entonces, cuidado, los valores que da el reglamento hay que cumplirlos, pero a veces esos valores no son suficientes. Es decir, hay que analizar sobre todo si hay elementos que a lo mejor son no estructurales, que son
que pueden tener cierta fragilidad, y que entonces se van a ver afectados. No es un problema de seguridad, pero es un problema de funcionamiento. Acuérdense que eso es lo que controlan los estados límites de servicio. Pasa a veces también en entrepisos. A veces se hace un entrepiso, se utiliza una viga de acero, y después sobre ese entrepiso se pone un entablonado, y sobre el entablonado un piso de porcelanato. Y esos materiales son muy frágiles y pasa con bastante frecuencia. Después lo que se observa es que se termina fisurando, agrietando, levantando el piso, que no tiene prácticamente margen de deformación. No es un problema que atenta contra la seguridad, porque la viga resiste perfectamente las cargas, pero para el propietario es un problema, ¿no? Y no se cumple adecuadamente la función para la cual fue diseñada el entrepiso. Bien. La verificación de los estados límites de servicio es en general la más simple, por lo menos de explicar. Y es más que nada, está dada por esta condición matemática que se expresa acá en la ecuación. Bueno, lo mencioné, creo que es obvio, para calcular las flechas o desplazamientos máximos hay que utilizar el análisis estructural. Cuando son estructuras complejas, no hay otra que utilizar programas que calculan no solo las solicitaciones, sino también los desplazamientos. En el caso de estructuras simples, ustedes saben que hay expresiones que están tabuladas, algunas se las pueden saber de memoria. Por ejemplo, una viga simplemente apoyada con una carga distribuida o con una carga puntual. Hay ecuaciones simples que permiten calcular las flechas o desplazamientos máximos. Bien. La segunda parte tiene que ver con la verificación de los estados límites últimos. Esto ya es bastante más complejo, y como van a ver, y como ocurrió seguramente en Hormigón 1, es lo que nos va a llevar gran parte de esta asignatura. Es decir, cómo definimos los estados límites últimos asociados a distintos tipos de elementos estructurales. Vigas o elementos flexionados, columnas o elementos comprimidos, barras traccionadas en las uniones. Y la definición de los estados límites últimos se basa fundamentalmente en conocer los distintos modos de falla que pueden afectar a esos elementos estructurales que estamos diseñando. En términos generales, el método LRFD para los estados límites últimos utiliza un procedimiento que se basa, en primer lugar, en un modelo probabilístico. Es decir, los factores que aparecen, ahora vamos a repasarlos, por más que ustedes ya los conocen, esos factores se han determinado a través de modelos probabilísticos. Además, este método que, como yo les comenté, comenzó a desarrollarse fundamentalmente en Estados Unidos y en las reglamentaciones que en este país se aplican, para el caso de estructuras de acero, hay una organización que se llama, bueno, las siglas son AISC, estas son las siglas del American Institute of Steel Construction, y es el que desde hace décadas edita los reglamentos para estructuras de acero. Entonces, tradicionalmente, este reglamento estaba basado en el método de diseño por tensiones admisibles, pero en la década del 80, más que nada, se produce ese cambio, y entonces, además de los resultados de esos modelos y evaluaciones probabilísticas, obviamente que hicieron una especie de calibración o ajuste del método nuevo, el método LRFD, una comparación. ¿Para qué? Para que no hubiera grandes diferencias con respecto a la versión anterior, que es basada en el método de las tensiones admisibles. En Argentina, el reglamento CIRSOC 301 aparece unos cuantos años después. Y además se utilizó o se aplicaron
algunos factores y correcciones que surgieron de una evaluación en base a experiencias y ejemplos desarrollados en distintos estudios de ingeniería estructural de Estados Unidos. ¿No? Ya lo hemos dicho, pero lo reitero para que no se lo olviden, digo, lo tengan grabado a fuego. Las verificaciones las vamos a hacer comparando los estados límites últimos, comparando el efecto que producen las cargas mayoradas o cargas en estado último con la resistencia del elemento estructural de acuerdo a distintos estados límites últimos o modos de falla, como podrían ser la fluencia, la fractura, el pandeo, es decir, las distintas posibilidades en las que ese elemento estructural, según las solicitaciones que tiene, puede fallar, ¿no? Esta condición general, todavía no entramos en los detalles, esta condición general en definitiva se traduce en que el efecto que producen las cargas de servicio mayorada o cargas en estado último, lo denominamos, o el método lo denomina resistencia requerida. Es la demanda, son cómo las cargas actuantes solicitan a la estructura. Esta es la resistencia requerida. La resistencia requerida tiene que ser menor que la resistencia de diseño, que está vinculada a la capacidad estructural de ese elemento que estamos verificando, ¿no? Entonces, por favor, recuerden, y es importante, lo mencionamos el primer día y ahora lo reitero, es importante el uso de una terminología técnica adecuada. Entonces, cuando en una evaluación, por ejemplo, le pedimos determinen la resistencia requerida, tienen que saber perfectamente qué es lo que estamos solicitando que calculen, ¿no? Es decir, que en el caso que están analizando, determinen las solicitaciones con las cuales van a diseñar ese elemento estructural. Bien, esta expresión que habíamos mencionado, que era totalmente genérica, resistencia requerida menor o igual que resistencia de diseño, en el método LRFD también se expresa matemáticamente. Entonces, ¿cómo la expresamos matemáticamente? Diciendo que la resistencia requerida es igual a una sumatoria para indicar que las combinaciones, es decir, el efecto de las solicitaciones originadas por las cargas actuantes están indicadas con Q, y el subíndice I indica que son distintos estados de carga. Este I podría referirse a cargas de peso propio, cargas de servicio, cargas de viento, cargas por nieve, acciones sísmicas. Entonces, y la sumatoria indica en forma genérica que estamos combinando el efecto de las distintas cargas Q actuantes sobre la estructura. Este término delta QI, delta recuerden que es una variación, matemáticamente indica una variación, un cambio. Entonces esto tiene que ver con que lo que decíamos recién, perdón, acá, de que el método se basa en un modelo probabilístico. Es decir, nosotros asumimos, por ejemplo, que en Mendoza la carga de nieve es de 30 kilos por metro cuadrado, es decir, 0,3 kilonewton por metro cuadrado. Ahora, ese es un valor fijo que determina el reglamento, pero es probable que ese valor pueda cambiar por alguna circunstancia, por una nevada excepcional, por alguna razón. Entonces, en esta forma expresamos matemáticamente esa probable variación de los distintos estados de carga. Ahora pasamos a analizar el segundo o el otro lado de la ecuación de diseño, ¿no? El de la resistencia. Bueno, acá lo mismo. La resistencia
que calculamos de acuerdo a procedimientos más o menos simples que están indicados en los reglamentos y que surgen de la resistencia de materiales, es lo que denominamos resistencia nominal. ¿Cuál sería, por ejemplo, una ecuación simple que ustedes conocen seguro de estabilidad 2? Si yo tengo una barra traccionada cuya sección es A, la resistencia por fluencia de esa barra va a ser el área A de la barra por la tensión de fluencia del acero. Esa sería una ecuación que me da la resistencia nominal de esa barra. Bueno, el método, el RFD, como asume o se basa en un modelo probabilístico, considera que esa resistencia nominal que yo calculo mediante una expresión relativamente simple, también puede sufrir variaciones. Entonces acá lo que indica el signo menos es que en general, a los efectos de la seguridad, las variaciones que me interesa considerar son aquellas que disminuyen la resistencia nominal, porque eso me pone en una situación más comprometida, más desfavorable. Entonces, acá nuevamente el delta Rn indica una disminución probable de la resistencia nominal. ¿Alguna duda? No, profe. Bien, gracias. Adelante, sigo entonces. Bueno, ahora esta no es la forma o el formato final de la expresión del método del RFD. Es simplemente una forma de expresar ese concepto probabilístico donde el efecto de las cargas y la resistencia pueden variar de acuerdo a distintas razones. La ecuación final, y es la que sí después ahora aplicamos a nivel reglamentario, es la que está recuadrada. A las cargas determinadas con los procedimientos reglamentarios, peso propio, sobrecarga de servicio L, nieve, viento, sismo, las vamos a afectar por un factor lambda sub i, que es el factor de carga. Usualmente, no siempre, pero usualmente ese factor es mayor que 1. Por eso decimos que las combinaciones de carga que utilizamos para verificar estados límites últimos son combinaciones de carga mayorada, porque en la mayoría de los casos este lambda es mayor que 1. Hay algunos casos donde no, aparece un 0,6, un 0,9, un 0,8, bueno, dependiendo del caso, ¿no? Pero en general esto lo que hace es buscar valores que probabilísticamente representen las incertidumbres presentes en la determinación de las cargas o del efecto de las cargas. Del otro lado de la ecuación, ahora, a la resistencia nominal la afectamos por un factor de resistencia que usualmente es menor que 1. En algunos casos se toma igual a 1, pero son casos particulares. Como concepto, en general, este factor phi lo que quiere considerar son incertidumbres o errores en el cálculo de la resistencia y que pueden hacer que su valor sea un poco menor del que nosotros hemos calculado. Entonces, en general, este factor es menor que 1. Bueno, y esto es lo que da el nombre al método. Vemos que en la ecuación final, o en el método de diseño, aparecen los factores de carga lambda y los factores de resistencia phi. Acuérdense que el RFD son las siglas, porque en inglés sería LFRD. LRFD son Load and Resistance Factor Design. Bien. Si no hay alguna duda, sigo, creo que no me quedó nada sin... Profe. Sí, adelante. Disculpe, ¿por qué el dimensionamiento de los elementos de acero se cambió del método de tensiones admisibles al LRFD? Bien, buena pregunta. A ver, en principio es un método
un poco más, o es más preciso, o permite considerar por separado, fíjense, en todas las incertidumbres, errores, estaban concentrados en un único factor gamma, o factor de seguridad. Normalmente, ustedes creo que no han trabajado, no sé si en estabilidad 2 vieron algo, pero creo que no. Es decir, uno empezaba, yo cuando estudié con este método, porque soy viejo. Cuando uno empezaba el diseño, por ejemplo, de una nave industrial, entonces decía, bueno, a ver, voy a la tabla. Esta nave tiene esta función, voy a hacer, en base a una serie de consideraciones, ¿qué tipo de carga voy a considerar? Decía, bueno, factor de seguridad para la nave industrial, 1,4 era un valor, 1,4, 1,5 era un valor usual. Y ese valor era fijo para todo. Mientras que acá, es decir, ese factor gamma estaría teniendo en cuenta tanto los incertidumbres y errores vinculados a las cargas, como las incertidumbres y errores vinculados a la resistencia. En el método LRFD, primero, se separan esos dos aspectos. Se separa, por un lado, las incertidumbres de las cargas en el factor lambda y las incertidumbres de la resistencia en el factor phi. Pero además, esos factores cambian. Es decir, ustedes ya han visto combinaciones, ¿no es cierto? En la semana anterior, ya, por lo menos del punto de vista teórico, después lo van a aplicar en los prácticos, pero ya vieron las combinaciones. ¿Y cuántos factores de carga hay? Yo lo menciono más adelante, me estoy anticipando, pero fíjense, son las combinaciones de carga del reglamento SIRSOC. Hay un montón de factores diferentes, 1,4, 1,2, 1,6, 0,8, 0,5, 0,9, 1. Entonces, permite una consideración mucho más sutil o más precisa, porque no es lo mismo la incertidumbre que tengo en cuanto a las cargas permanentes puede haber un error, pero el error es muy pequeño, es decir, a lo mejor yo asumí que el espesor de la losa, o sea, en el diseño indico que el espesor de la losa es 15 centímetros y después en la obra por un error en vez de 15 es 16, pero son errores relativamente pequeños, pero a lo mejor la incertidumbre en la carga de nieve o viento es mucho mayor, entonces todo eso lo puedo cuantificar por separado. Y lo mismo con la resistencia. El factor phi no es un factor único, eso ya lo vamos a ir viendo a medida que desarrollemos los distintos estados límites. Hay muchos valores, hay 1, 0,9, 0,7, según lo han visto en hormigón. A ver, por ejemplo, ¿qué vieron en hormigón? Por ejemplo, están dimensionando una viga de hormigón y el factor phi en flexión en general es más grande que el factor phi para corte. ¿Por qué? Porque en hormigón armado hay muchas menos incertidumbres en las ecuaciones vinculadas a la flexión que en las ecuaciones vinculadas al corte. Entonces, la principal ventaja es que habría mucho más precisión en definir factores que son varios según los distintos tipos de carga, y factores que son varios también vinculados a la resistencia. Es decir, las incertidumbres se cuantifican en una forma mucho más minuciosa. ¿Cuál es el costo de eso? Bueno, que el cálculo es un poquito más complicado. Antes utilizábamos un factor de seguridad omega 1,4 para todo. No sé si eso más o menos responde la pregunta. Sí, sí, perfecto. ¿Y por qué en madera se sigue usando tensiones admisibles? Bueno, a veces son cuestiones, cuidado, me olvidé de comentarle. Hay gente, y por ejemplo en Estados Unidos, hay mucha gente que se opuso y se opone al cambio del LRFD o al uso del LRFD. Si ustedes van al original, al reglamento americano,
en realidad en el mismo reglamento van desarrollando todas las ecuaciones en forma paralela para el método LRFD y para el método de tensiones admisibles. Y cada uno usa el método que más le gusta. Porque hay mucha gente que dice es más simple. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, que es muy buena, si ¿por qué en acero usamos una cosa y en madera otra? En madera tradicionalmente se ha usado el método de tensiones admisibles. ¿Por qué? Porque en madera las condiciones de servicio son en general las que controlan la madera, y no hay tampoco mucha diferencia entre estados de servicio y estados últimos, porque la madera no tiene el comportamiento dúctil que puede tener, por ejemplo, una estructura de acero o una estructura de hormigón armado. Pero también influye, y eso en los reglamentos influye mucho, un tema de tradición o de costumbre. Eso es lo que se ha usado siempre, y muchas veces los profesionales se oponen a los cambios. Claro, bien, gracias. Bien. Bueno. Antes de continuar con esto, yo siempre trato de hacer un corte para que descansen un poco, se relajen, y después, ¿les parece entonces que hacemos unos minutos, tipo, 5 o 10 minutos? Yo tengo 4 menos 5, son las 4, sí, 4 y 5, ¿seguimos?